Bien, queridos estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar nuestra aula anterior que no alcanzamos a terminar, ¿cierto? Y vamos a continuar entonces con aplicaciones de ecuaciones diferenciales. Y también vamos a ver sumas de Riemann, ¿cierto? Para definir una integral definida. Recordando un poco lo que habíamos visto en la clase anterior, una ecuación diferencial es una ecuación donde hay diferenciales o derivadas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la solución a una ecuación diferencial? La solución a una ecuación diferencial es una función, ¿ya? Y que dependiendo si se pregunta por la derivada de y, ¿cierto? La función va a ser y es igual a una expresión que puede depender de x o puede depender del tiempo, ¿ya? ¿Cómo nacen estas ecuaciones diferenciales? Estas ecuaciones diferenciales nacen de problemas físicos, ¿ya? Los físicos empezaron a ver muchas situaciones que querían entender mejor, ya la física se basa en eso, ¿cierto? Entender mejor problemas o fenómenos físicos, ¿ya? Entonces, y los matemáticos ahí trabajaron en conjunto y empezaron a crear las ecuaciones diferenciales que modelaban situaciones físicas, ¿ya? Entonces, vamos a eso. El día de hoy vamos a ver el crecimiento y decaimiento exponencial, ¿ya? Supongamos que n es una función que depende del tiempo, es el tamaño de una población en el instante t para una población grande, f de t que es un entero, ya que no nos conviene decir que la población de Chile, 19 millones, no sé, 900.324,2 personas, ¿no? Sino que son números enteros, ¿ya? No se ve afectada por el nacimiento o muerte de alguno de sus miembros. Y aún, eh, cuando esta función se incrementa o disminuye a saltos, ellos son relativamente pequeños respecto a la población total, por lo que podemos aceptar que f es una función derivable, ¿ya? Esta explicación es para poder mencionar que esta función, que es población, aunque es discreta, aunque tiene números enteros, ¿ya? No es así aparentemente continua, ¿cierto? Es una población que incrementa, disminuye a saltos, ¿cierto? Y ellos son muy pequeños, ¿ya? Respecto a la población total, ¿ya? Por lo que podemos aceptar que f es una función derivable, ¿ya? Parece natural entonces escribir la razón de cambio, n, es igual a f de t respecto del tiempo como la variación de la población con respecto al tiempo es proporcional a la población original, ¿ya? Entonces, n va a ser nuestra población original, o la población actual, ¿ya? Y la variación de la población es proporcional a la población presente, ¿ya? Eso quiere decir, ¿ya? Entonces, la población que va a haber en 2 días más va a ser proporcional a la población que hay hoy día, ¿ya? Puede ir creciendo la población, puede ir decreciendo, vamos a ir estudiando eso, ¿ya? Esta es una ley, este es un principio que se obtiene intuitivamente, ¿ya? Intuitivamente, ¿vale? Bien, donde n es la población presente. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial porque es una ecuación, ¿cierto? Tiene una igualdad y también tiene una derivada. La resolvemos separando variables. Este es un método que vamos a ver y es el único método que vamos a ver ahora, ¿ya? Hasta cursos superiores que van a ver otros métodos. Y es separando variables. ¿Quiere decir eso? Que yo puedo agrupar todo lo que tenga de n o n, ¿cierto? A un lado. Y todo lo que tenga, en este caso, t, y esto es una constante, ¿ya? Constante de proporcionalidad acá, al otro lado, ¿ya? Entonces nos queda, bueno, nos queda así, ¿cierto? El n queda dividiendo y el dt queda multiplicando. Ojo, siempre es importante escribir estos diferenciales como dt de n en el numerador, ¿ya? Porque esto después lo tomamos como notación cuando integremos. Y si esto estuviera en el denominador, el dt, se complicaría la existencia, ¿ya? Entonces siempre los diferenciales en el numerador. Integrando esto entonces, 1 sobre n nos da el logaritmo natural de n,
Y acá estamos iterando con respecto a t, pero no hay t. Bueno, aparece la t, ¿cierto? Más una constante de iteración c. Ustedes dirán, ah, pero profesor, ¿y por qué aquí solamente está la c y no está la c acá? La constante de integración. Bueno, como aquí es un más c y aquí más un c, agrupamos todas esas c acá, porque es una constante, ¿vale? Se agrupan al final y generalmente al lado derecho, ¿ya? Bien. Tenemos esta expresión, ¿ya? Vamos entonces ya está lista en realidad, ya está lista, ¿cierto? Esta es la solución, pero está muy fea. Vamos a trabajar con exponencial para quitar este logaritmo natural. El exponencial del logaritmo natural se anula, nos queda la función, justamente que estamos buscando, la función población, ¿cierto? Que es igual a una constante c por e elevado a kt. Pero profesor, ¿cómo se sé si estaba acá y cómo? Bueno, esto es porque, mira, observa bien. Si aplicamos exponencial a esto que está acá, nos quedaría e elevado a kt más c, correcto. Pero por propiedades de potencia, ¿cierto? Esto es lo mismo que e elevado a kt por e elevado a c, ¿correcto? Esto porque tengo una suma de exponentes, igual base, y multiplico la base, ¿cierto? Y después sumo los exponentes. Muy bien. Ahora, este c es una constante. Y si yo, ¿cierto? Multiplico esto por e elevado a c, lo mismo de arriba, ¿cierto? Pero e elevado a c, ¿qué es? Bueno, es una constante también. Entonces es una constante, que lo vamos a llamar cs', ¿ya? Otro c, ¿vale? Bien. La condición inicial, que n, la población en el tiempo inicial, en tiempo cero, la vamos a denotar de esta manera, n sub 0, ¿ya? Nos da que el logaritmo natural de la población inicial es igual a una constante, ¿ya? O bien, ¿cierto? Uno puede reemplazar en esta parte o puede reemplazar en esta parte exactamente igual. Aquí se reemplazó, ¿cierto? Que la población inicial, ¿cierto? Evaluado en tiempo cero, es decir, que t vale 0, 0 por k es 0, nos da c, correcto. Y acá también sucede exactamente lo mismo. La población inicial en el tiempo 0, t vale 0, entonces esto es 0, ¿cierto? K por 0 es 0, e elevado a 0 es 1, entonces también nos da c, ¿ya? De donde el logaritmo natural de entonces aquí, bueno, estoy trabajando en la primera ecuación, logaritmo natural, ¿cierto?, de la población es igual a una constante por t más la constante c, que la constante c acabamos de escribir, que era esta expresión de acá, ¿ya? Logaritmo natural de la población inicial, ¿ya? Así, por propiedades de logaritmos, tengo esta ecuación, esta que está acá la voy a agrupar, ¿cierto?, a la izquierda, queda restando, y esto, bueno, es una diferencia de logaritmos, entonces queda como un cociente del argumento, ¿cierto? Es igual acá por t. ¿Qué más? Bueno, aplicando exponencial, nos queda esta expresión de acá, y nos queda justamente lo mismo que acá, ¿cierto? Es como verlo desde dos partes. Ahora, ojo que la diferencia es que ahora sabemos que C es nuestra población inicial, población en el tiempo cero, ¿ya? Eso es importante. Bueno, pudo hacerse de muchas maneras, ¿vale? Aquí a lo mejor se complica un poco, ¿cierto? Puede haber trabajado con esta ecuación y sería mucho más rápido. Pero lo importante es que n, la población en tiempo t, ya es una función que depende de t, es igual a la población inicial por e elevado a la constante de crecimiento o decrecimiento por el tiempo t, ¿ya? Cuando k es mayor que 0, el crecimiento se llama crecimiento exponencial. Cuando k es menor que 0, se llama decrecimiento exponencial. Recordemos que k es nuestra constante de nuestra tasa de crecimiento, ¿ya? O de proporcionalidad. Bien, entonces tenemos esta ecuación que justamente modela el crecimiento y decrecimiento exponencial de una población. Bien, ejemplo. El número de bacterias en un cultivo que crece con rapidez se estima que era de 10.000 al mediodía y 40.000 después de 2 horas.
hacer una estimación de la cantidad de bacterias que habrá después de 5 horas de iniciado el estudio. Y el tema de la bacteria es extremadamente maravilloso, ¿no? Tiene un crecimiento, pero totalmente asombroso, ¿cierto? De 1 salen 2, de 2 salen 4, de 4 salen 8, de 8 salen 16, y así sucesivamente. Tiene un crecimiento exponencial. De 8 salen 16, sí, señor. Hacer una estimación de la cantidad de bacterias que habrá después de 5 horas de iniciado el estudio. Resolución. Ahí, puse todo aquí directo. Supongamos que esta ecuación es aplicable, esta ecuación diferencial es aplicable, ¿ya? De modo que la solución que ya encontramos es esta, ¿ya? ¿Cómo sé que yo que esta es una solución de esta ecuación diferencial? Bien, queda verificar, y eso es bastante simple. ¿Cómo yo verifico que esta es una solución de esto de arriba? Reemplazo. Quiere decir que, allí me preguntan, ¿qué función cumple que si yo la derivo una vez con respecto al tiempo es igual a una constante k por sí misma? Esa es la pregunta, esa es lo que nos dice la ecuación diferencial. ¿Qué función? Bueno, hemos encontrado que es esta función. Es una función que es igual a una población inicial, ¿cierto? Por e elevado a kt. Una constante por e elevado a kt. Si yo reemplazo, lo derivo, debería darme cumplir esta igualdad. Es por eso que esta solución, ¿ya? Ahí queda para que ustedes lo puedan revisar. Bien, entonces si suponemos que t es igual a 0, a mediodía, ¿ya? Porque el número de bacterias de cultivo que crecen con rapidez se estima que era de 10.000 al mediodía. Entonces nuestro experimento empieza al mediodía. Entonces el tiempo empieza a correr, ¿cierto? A partir de 0 al mediodía. Se tiene que la población en el tiempo 0, es decir, al mediodía, es 10.000, que es nuestra población inicial. Y además, después de 2 horas, es 40.000 la población. Entonces tengo harta información. Tengo que n, la población después de 2 horas, es 40.000, y eso va a ser igual a ¿qué? De acuerdo a esta nuestra información, la población inicial era 10.000 por e elevado a kt, donde t es el tiempo, y estamos diciendo el tiempo 2 horas. Nos queda esta ecuacióncita. Ahora, puedo dividir por 10.000, ¿cierto? Y nos queda 4. Y aquí nos queda 1. Y ahí queda harto más simple y exactamente la misma igualdad. Bueno, aplico el logaritmo natural. ¿Por qué? Porque necesito saber mi constante k, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto era una forma netamente general, ¿ya? Donde la constante k dependía del problema, ¿ya? Es una solución donde la constante k dependía del problema. El tiempo es nuestra variable independiente, porque de acuerdo a lo que nos preguntan, el tiempo, ¿cierto? Nuestra variable independiente. Pero acá depende del problema. En este caso tenemos un problema específico, debemos encontrar nuestra k. Bueno, y ya que nos dan valores para el tiempo, nos queda esta expresión y nos queda despejar k. Por eso aplicamos logaritmo natural. Nos queda logaritmo natural de 4 es igual a 2k. Eso nos implica que el k queda dividiendo y nos queda esta expresión, ¿ya? Pero recuerda que esto se puede escribir como un medio, y eso pasaría dentro del exponente del argumento. Nos queda esta expresión, y raíz de 4 es 2. Entonces k es el logaritmo natural de 2. Entonces, nuestra función, ¿cierto? Nuestra solución a esta ecuación diferencial, ¿cierto? A esta ecuación diferencial es esta. Y es igual a 10.000, ¿cierto? Que es nuestra población inicial, por e elevado a nuestra constante de crecimiento, que nos dio el logaritmo natural de 2, o el logaritmo neperiano de 2, por el tiempo t. Y ahora, ya que tengo mi solución, solamente queda reemplazar el tiempo de las horas que me pregunta. Hacer una estimación de la cantidad de bacterias que habrá después de 5 horas de iniciar el estudio. Bueno, t es igual a 5, reemplazo 10.000 por e, logaritmo natural de 5, y eso nos da aproximadamente 320.000 bacterias, ¿vale? Vamos a ver ley de enfriamiento de Newton. ¿Qué quiere decir? Esta ley establece que la relación en la que un objeto se enfría o calienta es proporcional a la diferencia de la temperatura entre el objeto y el medio que lo rodea. Esto es, si un objeto se encuentra a una temperatura inicial de sub 0, o sea,
en el tiempo cero, ¿vale? Temperatura es T mayúscula y se ubica en un lugar donde la temperatura es T sub 1, ¿ya? Son dos temperaturas diferentes, del cuerpo y del ambiente. Y si la temperatura que depende de T representa la temperatura del objeto en el instante T, entonces la ley de enfriamiento de Newton señala que la variación, recordemos que este diferencial de T significa variación de la temperatura respecto al tiempo, es igual a una constante, ya que esta constante depende del material, ¿cierto? De las condiciones ahí, del problema, por la temperatura menos la temperatura del ambiente, ¿ya? O sea, la variación de la temperatura va a ser proporcional a la temperatura, ¿cierto?, inicial menos la temperatura del ambiente. La temperatura del cuerpo menos la temperatura del ambiente. Bien, vamos a ver. Entonces, tengo esta ecuación. Bueno, esto quedó multiplicando, ¿cierto? Separo variables en lo posible y todo lo que tiene d al otro lado. Perfecto. Ya separé variables. Eso es simple, ¿cierto? Solamente una ecuación. Y nos queda esto de acá. Aplico integral y nos queda la integral de esto. Y eso es logaritmo natural de esta expresión que está acá. Y esto es, estoy integrando con respecto a t, aparece el t más una constante c. Ya integré. Bien, pero siempre es más bonito dejar esto sin logaritmo natural, ¿cierto? Algo más simple, ¿ya? Para poder después encontrar nuestra constante k, ¿ya? Entonces, nos queda algo así, ¿cierto? Se nos van cierto logaritmo con exponencial y acá nos queda e elevado a kt por e elevado a c, pero e elevado a c es otra constante, le vamos a llamar c, ¿ya? Que es una ecuación diferencial de variables separables, ¿cierto? Esta que vimos se puede separar y ya nos dio, ¿cierto?, que la podemos separar y ya tenemos esta solución. Entonces, esto es en general, ¿vale? Bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Que la temperatura del cuerpo menos la temperatura del ambiente, ¿cierto?, va a ser igual a una constante por e elevado a una constante también que es depende del problema, depende del material, ¿cierto? Y en el tiempo t, ¿ya? Y esto se solucionó mediante separación de variables, que es el método que vamos a ver ahora, ¿ya? Porque nuestro estudio no es específicamente de ecuaciones diferenciales, sino que vamos a ver problemas con métodos más fáciles, ¿ya? Bien. Ejemplo, un objeto se retira de un horno que se encuentra a una temperatura de 150 grados Fahrenheit y se deja enfriar en un lugar que está a 70 grados Fahrenheit. Si la temperatura del objeto desciende a 250 grados Fahrenheit en un tiempo de 1 hora, determinar su temperatura después de 3 horas que se retiró del horno. Siguiendo el esquema anterior, tenemos que la temperatura 1, ya que de donde estábamos, ¿cierto? Son 350. No, perdón. A un horno que se retira de un horno que se encuentra en temperatura 350 y se deja enfriar en un lugar que está a 70, bueno, la temperatura ambiente va a ser 70, entonces T menos 70 y se cumple esta ecuación, ¿vale? Dado que la temperatura inicial es mayor que 70, es natural asumir que la temperatura del objeto disminuirá hacia 70. Luego, la temperatura del objeto va a ser mayor que la temperatura, ¿cierto?, del ambiente, 350. Entonces, como este valor es mayor que el 70, entonces se puede eliminar el valor absoluto porque toda esta expresión es positiva, ¿vale? Y el valor absoluto es innecesario. Así nos queda esta expresión, donde este 70 queda sumando, ¿cierto? Y ¿cierto?, lo escribo como más e elevado a c, y eso le llamo otra constante C1, ¿vale? Bien, ahora donde C1 es elevado a c, ¿cierto? Y como t de 0, ¿cierto?, la temperatura
en el tiempo cero es 350, entonces reemplazamos acá, ¿cierto? Y nos queda que el 350, la temperatura en el tiempo cero, es igual a 70 más C1 elevado a KT, y T vale 0. Bueno, entonces nos queda que todo esto es C1, C1 más 70 es igual a 350. El 70 queda restando de este lado y nos queda que C1 es igual a 280. Ya tengo mi constante, qué entretenido. Luego, tengo esta ecuación, ¿ya? Tengo esta ecuación, perfecto. Entonces, esta ecuación es la que es la solución al otro, pero se llama solución implícita. ¿Por qué se llama solución implícita, profesor? Porque tengo una solución que depende del tiempo, pero además tengo otro parámetro. Entonces, no es una solución ya lista, es una solución que depende de una constante. Entonces, ¿cómo se obtiene esa constante? Con la otra condición inicial, ¿ya? Que nos dice, en un tiempo de 1 hora, determinar su temperatura después de 3 horas que se retiró el horno, ¿ya? Entonces, tengo que, en 1 hora, ¿cierto? T de 1 es a qué es igual, T de 1, entonces esto nos queda, reemplazo acá, ¿cierto? Nos queda T de 1 es 250, ¿cierto? Si la temperatura del objeto desciende a 250 en 1 hora, entonces yo sé que la temperatura después de 1 hora es 250. Así, reemplazando este T de 1 en esta ecuación, tengo lo siguiente. Y con eso despejamos K, ¿vale? Con esa condición más. Bueno, entonces este 70 queda restando, nos queda esta expresión, y el 280 queda dividiendo, nos queda esto, aplico el logaritmo natural, ¿cierto? Nos queda esto y nos sale la K despejada. Y esto es aproximadamente ese valor, ¿ya? Y claramente tiene que salir negativo nuestra constante de proporcionalidad, ¿cierto? En este caso es un decrecimiento, ¿ya? Es un decrecimiento exponencial, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cuerpo se va enfriando, va perdiendo temperatura, ¿ya? Y así, de esta información, obtenemos ya nuestra solución específica, ¿ya? Donde tengo una función que únicamente depende del tiempo, ¿ya? Y eso modela en realidad nuestro problema. Ahora, ¿qué nos preguntaban? Nos preguntaban, con toda esa información que nos dieron, obtuvimos eso, y así después de 3 horas nos preguntan, y eso ya es solamente reemplazar la temperatura por 3, y nos da esta expresión, por 3, ¿cierto? Y eso nos da 144,4 grados Fahrenheit aproximadamente, ¿ya? Eso es nuestro problema de crecimiento y decrecimiento exponencial. No, perdón, eso ya lo vimos ya. Esto es nuestro problema de enfriamiento de Newton. ¿Alguna consulta o duda? ¿No? Perfecto, seguimos entonces. Bueno, y como esto era la clase anterior, ¿cierto? Vamos a hacer las resúmenes y conclusiones que hemos visto. Fracciones parciales, ¿ya? Ecuaciones diferenciales y problemas de valores iniciales, ¿ya? Ecuaciones diferenciales y PVI es lo que acabamos de ver, ¿ya? ¿Y qué es lo que vimos, estimados? Lo que vimos, ¿cierto? En grandes rasgos es cómo calcular la aceleración de una partícula, que lo vimos en la clase pasada, cómo ver el decrecimiento de una población, ¿cierto? Un crecimiento exponencial, un crecimiento exponencial. Cómo ver, ¿cierto? Y estudiar el enfriamiento de un cuerpo por la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, hemos visto muchas cosas, estimado, muchos fenómenos físicos que involucran aceleración, velocidad, crecimiento, decrecimiento, cómo un cuerpo va cambiando de temperatura. Y podemos ver que nuestras ecuaciones diferenciales tienen una gran aplicación a fenómenos físicos. Igual, hemos omitido bastantes condiciones de un problema físico-natural, pero es para poder estudiarlo de una manera más simple, ¿vale? Bien, y hemos visto aplicaciones físicas, mecánica dinámica, crecimiento exponencial y enfriamiento de Newton, ¿vale? Y justamente en física dinámica aplicamos integrales porque para resolver una ecuación diferencial debo aplicar la inversa de una derivada, porque van a salir derivadas. ¿Y cuál es la función inversa de la derivada? Las integrales. Por eso es que aplicamos integrales y todo eso. Bien, queridos estudiantes, continuamos con el aula de hoy.
El objetivo bueno, trataremos integrales definidas por suma de Riemann. El objetivo es justamente transformar sumas de Riemann a integrales definidas, ¿ya? Y definir y resolver integrales definidas y conceptos relacionados con ellas, ¿ya? Y desarrollar métodos de sustitución para resolver, bueno, eso de la clase pasada, ¿vale? Sí, pero igual lo vamos a ver ahora, pero para resolver integrales definidas, ¿vale? Suma de Riemann. Vamos a ver algunas definiciones. Dado un intervalo real, se define un conjunto P. ¿Qué es este conjunto P, profesor? Qué rara esta expresión. Bueno, en el conjunto P pertenecen todos los X sub I, ¿ya? Que están dentro de un intervalo, ¿ya? Y ese I va de 1 hasta N. Eso que se llama partición de AB. ¿Y satisface qué? Satisface esto. Entonces, mira, observa bien. Tenemos un A, que es el comienzo del intervalo, tenemos un B, que es el final del intervalo. Y este intervalo, ¿cierto? Lo vamos a particionar, lo vamos a partir en estos X sub I que le vamos a llamar nodos, ¿ya? Nodos que son cositas que van partiendo este intervalo. Vamos a comenzar el X sub 0 como el A, ¿ya? Y luego hay uno más grande que es X sub 1, X sub I más 1, así, varios X, ¿cierto? Hasta el X sub N, que va a ser nuestro último término de partición. Y ese va a ser igual al final del intervalo. Entonces, en otras palabras, vamos a tomar un intervalo y lo vamos a partir en hartos pedacitos, ¿ya? Eso es lo que quiere decir, una partición de un intervalo. La partición P determina una división del intervalo AB en n subintervalos, de x y menos 1, x hasta x sub i, ¿ya? Esos son los subintervalos. Cada subintervalo tiene esta notación, ¿cierto? De ahí va de 1 hasta n. Por ejemplo, de x3 a x4, ¿ya? Ese es el intervalo, ¿ya? Se define la norma P a la expresión, ahí está la norma P, es igual al máximo intervalo, ¿vale? ¿Ya? De I es igual a 1,2 hasta n. Entonces, de todos los intervalos que yo dividí, ¿cierto? Cada intervalo, y lo dividí en subintervalos, el intervalo más grande, el subintervalo más grande, se le va a llamar la norma de P. Entonces, la norma de la partición va a tomar el valor al subintervalo más grande de la partición, ¿ya? Ok. Sea P esta partición, ¿cierto? Que ya vimos, definimos, ¿cierto? Ahora sea un P', otro P, otra partición, ¿ya? Con elementos X', ¿ya? Que ya no van ya no se divide en n pedacitos, sino que iba de 0 hasta m, en m pedacitos. Dos particiones de AB, tales que la partición P está contenida en la partición P'. Entonces, a la partición P' se le llama refinamiento de la partición P. Oh, qué enredado, profesor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto lo que quiere decir es que quiere decir que un conjunto esté contenido en otro conjunto. Bueno, quiere decir que el conjunto más grande, en este caso P', tiene más elementos que el conjunto más pequeño, ¿correcto? Entonces, este P' tiene más particiones que este P de acá. Entonces, M es mayor que N, ¿ya? Porque yo lo divido, ¿cierto? El P' está dividido en más pedacitos, tiene más particiones, tiene más nodos, tiene más X sub, ¿ya? Y el P tiene particiones, pero no tantas como el P'. Es como un refinamiento, ¿ya? De la partición P, como bien lo mencioné ahí. A la longitud de cada intervalo se denota por un delta X sub i, ¿ya? Que va a ser la diferencia del X sub i, ¿cierto? Más grande, menos el X sub i menos 1, ¿ya? Entonces, esa diferencia se va a llamar, ¿cierto?, la longitud de cada intervalo y se denota como un delta X sub i, ¿ya? Esto será la amplitud de cada subintervalo, del intervalo sub i, ¿ya? Y va de 1 hasta n. Siguiendo con las definiciones, cuando estas longitudes tienen la misma medida, es decir, que nuestra partición es regular, ¿cierto? Es decir, que cada subintervalo va a medir lo mismo, ¿ya? Se denota de la siguiente manera. El final del intervalo que yo estoy particionando, menos el comienzo, dividido en n pedacitos iguales.
¿Ya? Recuerda que cuando nosotros estamos en primero básico, nos enseñaron a poder dividir cosas en partes iguales. Y eso era una simple división, bueno, parece que era como segundo básico, ¿cierto? Entonces, yo tengo mi intervalo, que su amplitud está denotada por el final menos el comienzo, eso nos da el tamaño del intervalo, y ese intervalo lo voy a dividir en n partes iguales. ¿Por qué? Porque las longitudes, en este caso, tienen la misma medida, se dividen en n partes iguales. A todo el caso de intervalo tiene la misma medida, para todo i del 1 hasta n. Se dice que la partición es regular, ya cuando dividimos en partes iguales. Y en tal caso, tenemos esta expresión. El nodo x sub i es fácilmente obtenible. ¿Cómo? Va a ser igual al inicio del intervalo más i veces la amplitud del intervalo. Aquí necesito, por favor, que ocupen su pensamiento abstracto para poder pensar esto. ¿Ya? Y es igual a 1, de 1 hasta n. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, vamos a dibujar un poquito para que no se tanto el pensamiento abstracto. Tengo mi, a ver, hoy que queda bonito, interesante. Tengo mi recta, mi intervalo, ¿cierto? Vamos a, vamos a, entonces tengo A, y tengo hasta B, ¿cierto? Y eso lo voy a dividir en n pedacitos iguales, ¿vale? Vamos a suponer que estas son particiones iguales, ¿ya? Es una partición regular. ¿Ya? Es una partición igual. El tamaño de todo este intervalo, ¿cierto? El tamaño de todo el intervalo, yo lo obtengo como B menos A, ¿cierto? B menos A. Eso nos da el tamaño de todo el intervalo, ¿cierto? Ese es el tamaño. B menos A nos da este intervalo. Ahora, el tamaño de cada subintervalo, lo que acabamos de explicar, es que se obtiene como B menos A, que es el tamaño total, ¿cierto? Dividido en n partes iguales, ¿ya? En n partes iguales. ¿Por qué? Porque yo dividí esto en n pedacitos. Y eso es un n, ¿vale? En n pedacitos. Supongamos que estas son n particiones, ¿ya? N divisiones de intervalo. Desde x sub 0, desde x sub 0, ay, qué horrible estoy escribiendo. Desde x sub 0, esto sub 0, hasta 1x sub n, ¿vale? N partes iguales. Bueno. Ya. Ahora, para encontrar un nodo, por ejemplo, este x sub i. Este x sub i, ya, puede ser cualquier nodo, pero se obtiene de esta manera, mira. Se obtiene mi valor inicial, ya, más i veces, ya, más i veces, ¿cierto? Este i, por ejemplo, vamos a llamarle i es igual a cuánto. A ver, si empezamos acá con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El i va a ser 6, ¿vale? Entonces va a ser mi x sub 6. ¿Cómo yo encuentro mi x sub 6? Bueno, eso va a ser igual al comienzo de mi intervalo A. Esto es un 6, ¿vale? No es una vez, es un 6. Rayos, qué horror. Ya, pero se entiende, ¿cierto? Este es un 6. Eso se obtiene así. A, ¿cierto? El comienzo de un intervalo, y a eso le vamos a sumar toda esta distancia, Esto son 1, son 2, son 3, son 4, son 5, son 6 intervalos, ¿cierto? Son 6. Esto de aquí, que no está acá. Eso es una. Va a ser al comienzo del intervalo, más 6 intervalos, ¿cierto? En este caso, este x sub i, porque i vale 6, más 6 veces, ¿cierto? El tamaño de cada intervalo. Ah, pero ¿cuál es el tamaño de cada subintervalo? Es esta expresión, porque es una partición regular. Se nos queda por el tamaño que justamente es b menos a partido en n. Entonces, esa es la forma que tenemos de poder obtener cada x sub i, ¿viste? En este caso, el x sub 6 obtuvo como el comienzo del intervalo más 6 veces, y ese por eso es ese i, ¿cierto? Más 6 veces, ¿cierto? El tamaño de cada subintervalo, justamente. Y así cada subintervalo, cada nodo, cada x sub i, se obtiene con esta formulita. El comienzo del intervalo más i veces la amplitud de cada subintervalo, ¿vale? Bien. Borramos esto entonces. Continuando las definiciones, ya sea P
una partición donde pertenecen todos estos nodos XUI, que ahora ya sabemos cómo obtenerlos, de de 0 hasta n, y P', ¿cierto? Un refinamiento de esta partición, dos particiones de tales que P está contenido en este P', entonces la partición P' se llama refinamiento de la partición P. Eso ya lo hemos hablado ya, ¿cierto? C2, sea f una función de los intervalos hacia los reales, se dice que es acotada si existen un m pequeño y un m grande en los reales, son números reales, tales que se cumple esto. Tengo que mi función se dice acotada si es menor o igual a un m y es mayor o igual a otro m, a dos valores reales, ¿ya? Para todo x en el intervalo. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, no quiero redundar mucho, ¿ya? Pero lo que quiere decir así, en corto plazo, quiere decir que la gráfica, porque la gráfica, ¿cierto? Supongamos que así, o sea, como sea, siempre va a estar entre un número real acá, ¿cierto? Y otro número real, en este caso, puede ser acá, ¿ya? Y donde a este número real, ¿cierto? Le vamos a llamar un m, porque es el más grande, ¿cierto? Y va a ser un n. Entonces, f de x siempre va a estar entre Sn y Sn. Eso quiere decir que está acotada. Estamos trabajando con imágenes. ¿Para qué? Para todo x que pertenece, ¿cierto? De a hasta b. ¿Ya? Puede que fuera de ese a b, la función se vaya a otro lado, pero vamos a estudiar por pedacitos. ¿Ya? Vamos a estudiar para el x que pertenece de a hasta b. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que la función es acotada desde a hasta b, que es lo mismo que esto gráficamente, algebraicamente. ¿Ya? Bien. Sea B, la partición, ¿cierto? De B se definen los números siguientes. Una vez subí como el ínfimo es el más pequeño de las imágenes de X, tal que X pertenece a un subintervalo específico, ¿ya? Estamos trabajando a la mínima imagen de cada subintervalo, ¿vale? Es la menor cuota inferior del conjunto conformado por las imágenes de f de x, correspondiente a este subintervalo. Entonces, estudiando solamente un subintervalo, ¿vale? Un intervalo que está expresado de esta manera. Entonces, el m sub i, ¿ya? Porque estamos estudiando un intervalo i en este caso, de f, es i el ínfimo de las imágenes del subintervalo. Lo vamos a ver con un dibujo un poco más adelante para que quede más claro, ¿vale? Y el m sub i grande, ¿cierto? Es el supremo de las imágenes de todos los x que están en ese intervalo. Es la menor cota superior, ¿ya? Del conjunto conformado por todas las imágenes. F de x correspondiente a este intervalo. Sea f acotada, una función acotada, y m de f menor que m de f mayúscula, ¿cierto? El ínfimo, como el supremo, ¿cierto? Para todo i de 1 hasta n tal es que se cumpla esto de acá, ¿ya? Entonces tengo que el ínfimo general, ¿ya? Va a ser menor o igual que el ínfimo de algún subintervalo, ¿ya? De cada subintervalo, ¿ya? ¿Por qué menor o igual? Porque justamente supongamos que tengamos el intervalo más pequeño, ¿ya? Que tiene una imagen más pequeña, entonces va a ser igual a este ínfimo total, ¿ya? Y el ínfimo de cada subintervalo va a ser menor o igual que el supremo de las imágenes de cada subintervalo, y eso es menor o igual que el supremo general, ya de toda la figura. Se define la suma inferior, vamos a definir la suma inferior, ya, como un L de nuestra función, ¿cierto? De acuerdo a nuestra partición P. Y se define de la siguiente manera. A la sumatoria de i es igual a 1 hasta n de los ínfimos de las imágenes por la amplitud del intervalo, ¿ya? Vamos a verlo inmediatamente con un ejemplo para que diga, oh, profesor, que se está complicando cada vez más esta cuestión. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede más claro, ¿ya? Ahora
Al parecer se me fue el internet. ¿En qué parte quedaron? Y vamos a dejar de grabar. Bien. Entonces, teníamos entonces que nuestra suma inferior, ya llamada L, de la función de acuerdo a su partición, es igual a la sumatoria de 1 hasta n, ¿ya? Del ínfimo de cada subintervalo, ¿ya? De la imagen, ¿es cierto? La más pequeña imagen de cada subintervalo por la amplitud del intervalo, ¿ya? Y a la suma superior le llamaremos un U de un E, dependiendo de la F y de acuerdo a la partición, de es igual 1 hasta n del la suprema imagen de cada subintervalo por la amplitud del intervalo, ¿vale? Ambas sumas se conocen como sumas de Riemann, tanto la suma inferior como la suma superior. Y este caso sería la suma inferior. ¿Por qué? Mira, si te das cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 subintervalos, ¿vale? Y tomando este subintervalo, desde acá hasta acá, este x sub 0, x sub 1, ¿cierto? Recuerda que cuando habíamos definido anteriormente el intervalo, ¿cierto? El ínfimo y el supremo, déjame volver un poquito atrás. El ínfimo está definido con un intervalo cerrado, incluía sus nodos, ¿cierto? Incluía sus extremos, igual que el supremo, ¿ya? Entonces, eso es clave para poder entender esto, ¿ya? Porque el intervalo incluye este y también incluye este que llega hasta acá arriba, ¿cierto? Entonces, el mínimo, bueno, estos son todos iguales, de las imágenes, ¿cierto? Son la altura de este rectangulito, el mínimo de este va a ser este que está acá arriba, ¿cierto? Porque incluye esa cota, incluye esa... Ahora el mínimo de este intervalo, ¿cierto? De las imágenes, ¿cuál es? ¿Este es el más grande o todos estos? Bueno, todos estos, ¿cierto? Puedes tomar cualquiera de estos, va a ser el mínimo igual. Y así sucesivamente. En este caso, dentro del intervalo, tengo esta gota que ya está arriba, tengo esta gota que ya está arriba. ¿Cuál es el mínimo? Bueno, cualquiera, porque todos tienen la misma altura, todos tienen la misma imagen. Y así sucesivamente. El mínimo en este caso va a ser este pequeño, este pequeño. En el caso, esa sería la suma inferior. ¿Y por qué sería la suma inferior? Porque nos quedan puros rectángulos bajo la curva, ¿ya? ¿Cómo sería la suma superior entonces? Bueno, se toma el máximo, ¿ya? Tengo, ¿cierto? Este nodo, por lo tanto, y voy tomando el máximo del intervalo, ¿vale? Sería este de acá, ¿ya? Y así vamos observando que nos quedan, ¿cierto? Los rectángulos sobre nuestra figura, ¿ya? Y esta sería entonces la suma superior porque los rectángulos nos quedan por encima de nuestra curva, ¿ya? Y si tomamos la suma inferior, los rectángulos nos quedan debajo de la curva, ¿ya? Vamos a ver unas propiedades y luego un ejemplo. Sea f una función de los reales, o sea, de un intervalo hacia los reales, acotada, entonces tenemos que, si tomamos el mínimo de toda la figura, va a ser menor o igual que la suma inferior de Riemann. ¿Qué quiere decir eso? Si tomamos solamente el mínimo, aquí está el mínimo, ¿cierto? La mínima imagen de todas estas particiones, y este mínimo, ¿cierto? Va a aplicarse al total de esta figura. Entonces nos quedaría como un rectángulo así muy pequeño, así chiquitito. Y claramente eso es menor que toda la suma de Riemann, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si tomamos acá el máximo ampliado todo el intervalo? Bueno, el máximo de todo esto, ¿cierto? Va a ser este de acá, esta altura, y si se amplía va a ser un rectángulo grande, ¿cierto? Entonces, claramente la suma superior de Riemann es menor que ese máximo por todo el intervalo. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? El mínimo de todo el intervalo va a ser menor o igual que la suma inferior de Riemann, y sabemos que la suma inferior de Riemann es más pequeña que la suma superior de Riemann, y eso es menor, igual, ¿cierto?, que un máximo por todo el intervalo. Si P' es un refinamiento de P, es decir, P está contenido en P', entonces la suma inferior de Riemann con la refinación de P es menor o igual que la suma de Riemann inferior, ¿cierto?, con la refinación P'.
¿ya? Porque al ser más pequeños, ¿cierto?, el intervalo, van a abarcar más áreas. Eso es menor o igual que la suma superior de Riemann, ¿cierto?, de esta misma partición, ¿cierto? Y eso es menor o igual que la suma superior de Riemann de la partición P. ¿Por qué? Porque esta partición está menos refinada. Por lo tanto, va a abarcar más área sobre la curva. Debido a que P' tiene más puntos que P. Aquí tenemos, ¿cierto?, un ejemplo donde tenemos, esta es una partición P, ¿ya? Una suma inferior, ¿cierto? Riemann en la partición P. Está dividido 1, 2, 3, 4, 5 subintervalos, ¿ya? Y claramente, mirando desde abajo, abarca menos área que una partición más refinada, ¿ya? Que sería una partición P'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subintervalos. Esto está más refinado. Este sería mi P'. Claramente, este alcanza a abarcar menos área que esta, que está más refinada. En el caso de la superior ocurre todo lo contrario. Ejemplo, calcule la suma superior e inferior de Riemann para esta función, x² más 3, cuya partición es menos 1, 0, 1, 5, 2, 2, 5, 3. En este caso no sería una partición regular, ¿ya? Porque aquí hay tamaños 1 y aquí el tamaño es 4, ¿ya? Perdón, este es menos 1, 0, 1,5, 2, 2,5 y 3, ¿ya? Suma del área de los rectángulos. Bien. La gráfica sería esto. Esta es la gráfica de la función y esta sería la partición, ¿vale? Esta sería la suma inferior, ¿ya? Suma inferior de Riemann. Entonces, de menos 1 a 0 sería esto. Bueno, esta sería la gráfica, ¿vale? ¿Y cómo se calcula la suma de Riemann? Con esta fórmula. Nos dice que es la suma de Riemann es la suma de y es igual a 1 hasta n, en este caso 5, porque son 5 nodos. 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 1, ¿cierto? Desde menos 1 hasta 0, ya tengo 1. De 0 hasta 1,5, 2. De 1,5 hasta 2, 3. De 2 a 2,5, 4. Y 2,5, 3, 5. 5 particiones. Entonces, el n es 5. De la imagen de esos nodos, ya en este caso el más pequeño, el ínfimo, ¿cierto? Por lo tanto, nos va a quedar, ¿cierto?, los rectángulos bajo la curva por la amplitud de cada intervalo. ¿Cómo sería en este caso? Así, mira. Tenemos entonces, la amplitud del intervalo, primer intervalo, va desde 0, que es el mayor, 0, menos el menos 1. ¿Ya? Así se calculaba, ¿cierto?, la amplitud del intervalo. 0 menos menos 1 nos da, ¿cierto?, la amplitud de este intervalo. Por la imagen del mínimo, en este caso, como todos tienen la misma imagen, ¿cierto? Bueno, este es más grande, este es más pequeño. Tomamos la imagen del mínimo, ¿cierto? Del 0 en este caso, por la imagen del 0. ¿Ya? Después calculamos cuánto es. Más, ya tenemos nuestro primer intervalo, ¿ya? El área del primer intervalo, que es un rectángulo. Más nuestro segundo intervalo, ¿cierto? Tenemos de 0 hasta 1,5. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo no es ese, sino que es este de acá, ¿ya? Entonces va a ser la base. Recuerden que de ahí un rectángulo se saca como base por altura. Entonces sería la base, que es 1,5 menos 0. Ahí está, 1,5 menos 0. Por la altura. ¿Y cuál es la altura? La imagen, en este caso, de 0. Por la imagen de 0. Justamente eso es lo que denota cada caso. Y repitiendo ese procedimiento, ¿cierto? La amplitud de este intervalo va a ser 2 menos 1,5 por la imagen de, ¿cuál es el mínimo? De 1,5. Ahí está. Más 2,5 menos 2 nos dan la base por la altura del rectángulo, que es la imagen del más pequeño. En este caso del 2. Por la imagen del 2. Más 3 menos 2,5 por la imagen de la altura, ¿cierto?, más pequeña. En este caso esta no. Esta de acá, 2,5. Porque estamos calculando la suma inferior. Resolviendo eso, 0 menos menos 1 es 1, ¿cierto? La imagen de 0 es 3, ¿ya? O pueden verlo de forma gráfica o pueden verlo en la función. La imagen de 0, 0 al cuadrado, 0 más 3, 3. La imagen de 0 es 3, ¿ya? Y más la otra amplitud de 1,5 menos 0 es 1,5.
por la imagen de 0, dijimos que era 3, por 3. 2 menos 1,5, ¿cierto? Por la imagen de 1,5, y ahí, ¿cierto? Lo reemplazamos acá. 1,5 al cuadrado más 3, aquí da, ¿cierto? 5,25. Y así sucesivamente, ¿vale? Y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno, ¿va quedando claro? Entonces así vamos calculando, ¿cierto? La amplitud del intervalo por la altura del intervalo. Es base por altura de un intervalo. Base por altura de otro intervalo. Base por la altura del otro subintervalo. Y así sumo toda esta área de todos estos rectángulos y tengo la suma inferior de Riemann. Y eso, ¿cierto? 1 por 3 es 3, 1,5 por 3 es 4,5, y así, ¿cierto? Voy sumando, voy agrupando. Tengo esto y al final tengo que la suma de toda la suma inferior de Riemann me da 18,25 u al cuadrado. ¿Qué es u al cuadrado? Bueno, como no nos dan centímetros, metros, unidades de medida al cuadrado, ¿vale? Bien, ahora, sumas de Riemann, superior de Riemann. Bueno, exactamente lo mismo, el mismo principio. Tengo la partición es de 5 nodos, ¿cierto? Ahora tengo que tomar, le llamé esto como conjugado, ¿vale? Pero se refiere al máximo, al supremo, a la cota más grande, ¿vale? Por la amplitud del intervalo. Entonces tengo esta suma, ¿cierto? 0 menos menos 1, ¿cierto? Es la base del intervalo por la imagen del más grande. ¿Cuál es la imagen del más grande? En este caso, del lado izquierdo, tomamos esta cota de acá, ¿ya? Porque puede ser el T3 o puede ser el menos 1. Bueno, el menos 1 es más grande, ¿vale? Y en este caso ahora, este otro intervalo va a ser 1,5 menos 0 por la imagen del más grande. En este caso va a ser la imagen de el 1,5, porque el 1,5 era la imagen de 0. Y así sucesivamente voy multiplicando base por altura de cada subintervalo de la partición, tomando la cota más grande, el extremo más grande, ¿vale? El supremo. ¿Ya? Y eso me dan estos valores, ¿cierto? Ahí voy multiplicando, sumando, y luego me llevo a la conclusión que toda la suma de todo esto me da un área de los rectángulos de 26 unidades de medida al cuadrado. ¿Ya? Ustedes pueden revisar esto y rehacer estos ejemplos si desean. Ahora vamos a ver integrar definida como un límite de sumas. Definiciones. Sea f una función del intervalo hacia los reales y L un número real tal que... Ahora esto es muy interesante. Tengo esto, que es la suma de Riemann, ¿cierto? En este caso, del máximo, ¿verdad? El supremo, la suma superior de Riemann. Ahora, yo voy a tomar un límite donde la partición va a ir hacia 0. Donde la partición va a ir hacia 0. ¿Ya? Y eso, ese límite va a convergir en un L, en un número real L. ¿Ya? Es una definición. Donde X sub i es el punto arbitrario, ¿cierto? El intervalo para toda la partición P, el intervalo B, entonces a L se le llama límite de la suma de Riemann. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? La norma de la partición P, vamos a ver un dibujito, ¿vale? Si tengo que, esta partición, ¿cierto? La norma de una partición era el intervalo más grande, en este caso este que está acá, el más amplio, ¿ya? El más amplio. Y el más amplio va a tender a 0. El tamaño del intervalo más amplio va a tender a 0. Entonces, si este tiende a 0, todos los demás que son más pequeños van a tender a 0 también, ¿ya? Se va a hacer una partición muy refinada, así con puro intervalos muy pequeños, tan delgaditos, que su amplitud tiende a 0, ¿ya? Y dice que la suma de todas esas áreas de intervalo, ¿cierto? Va a convergir en un área que va a estar debajo de esta curva, ¿cierto? Que va a ser muy similar a el área que está bajo la curva, ¿ya? Porque al ser tan refinado, ¿cierto? Tanto esa suma inferior o suma superior, al ser tan refinado, prácticamente se transforma en el área que está bajo la curva, ¿cierto? Hacer rectángulos tan flaquitos, son van a ser casi como líneas. Son las dos esas áreas, cuando, ¿cierto? Refinando, ¿cierto? Eso quiere decir que la norma de la partición P tiende a 0, ¿cierto? Los rectángulos son muy delgaditos, eso me va a convergir a un área que vamos a llamar L, que va a ser un número real.
Y eso se llama el límite de la suma de Riemann. Ahora, sea una función, la integral definida de f, bueno, de un intervalo hacia los reales, la integral definida de f desde a hasta b, ¿ya? Denotada por esta expresión, ¿cierto? Está dada por, va a ser igual a lo que acabamos de expresar, ¿ya? Entonces, esta integral va a ser igual a este límite de la suma de Riemann. ¿Qué quiere decir esto, estimados? Quiere decir entonces, no otra cosa, que bueno, ya lo vimos por rectangulitos. No quiere decir que la integral desde a hasta b es exactamente lo mismo que acabamos de hacer, de tomar estos rectángulos, hacerlos muy flaquitos y calcular el área de cada uno de esos rectángulos. Y eso nos da el área que está debajo de la curva. Y la integral hace exactamente lo mismo, ¿ya? Desde menos 1 hasta 3, ¿cierto? Nos da el área debajo de esta curva, sobre el eje X y hacia la función. Bien, ahora, si la partición es regular, se tiene como consecuencia que esta integral, ¿cierto?, de a hasta b, ahora no tomo el límite cuando la norma de la partición va hacia 0, sino que cuando la cantidad de particiones que hacemos va hacia el infinito, que produce el mismo efecto, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si la norma del infinito va hacia 0, genera rectángulos muy pequeños, es decir, genera muchos rectángulos. O lo mismo, si tengo una partición igual que cada rectángulo mide exactamente lo mismo, si yo ahora n va hacia el infinito, n es la cantidad de intervalos que tengo, bueno, ahora voy a hacer intervalos infinitos, ¿cierto? Van a ser muchos intervalos dentro de ese, muchos subintervalos dentro de ese intervalo, entonces van a ser igual como líneas, ¿ya? Esta es una expresión equivalente cuando la partición es regular, ¿vale? Entonces, la integral definida está definida a partir de esta suma de Riemann, cuando n tiende al infinito, siendo n la cantidad de particiones. ¿Ya? Bien. Bueno. Y propiedades de sumatorias. Tengo la sumatoria de una sucesión que depende de i, y por una constante, como la constante no depende de i, puede salir fuera de la sumatoria, ¿vale? De la serie. Serie constante. ¿Qué más tengo? Tengo que la serie es distributiva sobre la suma y también la resta, ¿ya? La diferencia, ¿vale? ¿Qué más tengo? Tengo acá que la serie de, bueno, se cumple esta igualdad. Esto se le llama serie, si mal no recuerdo, serie telescópica, ¿ya? ¿Qué es esta propiedad? La serie de un sucesor menos un antecesor, ¿cierto? Es lo mismo, ¿cierto?, que la serie de este sucesor menos el primer elemento 1. ¿Ya? Observación. Aquí hay más propiedades que vamos a utilizar, ¿ya? Que nos dice que la serie de i es igual a n sobre n más 1 sobre 2. Y esto lo sacó Gauss, ¿se acuerdan cuando dijeron, sume los primeros 100 términos de 1 hasta 100? Ya, eso, bueno, él se dio cuenta que era el término enésimo, ¿cierto? Más 1 por n medios, ¿ya? Y él sacó esta formulita. Ahí se le la culpa a él. Pero nos facilita harto la existencia de esta fórmula de todas maneras, ¿ya? Y cuadrado, ya, y después no se quedó con eso, empezó a hacer más fórmulas, y creó todas estas fórmulas, ¿vale?, que vamos a utilizar, ¿ya? El tiempo no nos da para poder profundizar mucho en ellas, pero la vamos a utilizar, ¿vale? Ayer el límite dado, ejemplos de este límite, ¿cierto?, de esta sumatoria, y expresa ese límite como una integral. Vamos a transformar un límite de una serie a una integral definida, ¿ya? O sea, este límite entonces, como 1 sobre n cuadrado no depende de i, bueno, sale como una constante, ¿vale? Y aquí nos queda una i. Bueno, pero la sumatoria de i, nosotros dijimos que era igual a n por n más 1 sobre n, sobre 2, ¿cierto? Sobre 2. Y ese 2 multiplica este n cuadrado que está aquí afuera. Nos queda esta expresión, nos queda este límite. Resolviendo este límite, bueno, simplificamos acá, ¿cierto? O bien, ¿cierto?, nos queda n cuadrado. Y el límite
por ejemplo, ya este n cuadrado más n, ¿ya? El límite de esto, ¿cierto?, está dado por el coeficiente de la división de los exponentes más grandes, porque tienen exactamente el mismo exponente, cuadrado y cuadrado. Esto es 1 y este es 2, nos queda un medio, ese es el límite, ¿vale? Es un criterio que nos sirve para sacar límites. Y cuando la partición va a ser infinito, ¿cierto?, también este límite, bueno, esto es la definición, ¿cierto?, de la suma de Riemann, ¿vale? No tiene nada que ver con este ejemplo, ¿cierto? Esta es la definición de suma Riemann. Entonces vamos a tratar de darle esta forma, de esto le vamos a tratar de dar esta forma, ¿ya? Y luego aplicamos la definición de que la suma de Riemann es igual, ¿cierto?, a la integral definida. O sea, de esta sumatoria vamos a tratar de darle esta forma y llevarlo a la integral, ¿ya? Entonces, ¿cómo le damos esta forma? Bueno, tenemos esto, ¿cierto?, queremos darle esta forma. Entonces, aquí vamos a separar, ¿vale? Vamos a separar. En este caso, la amplitud del intervalo, ¿cierto? Le vamos, al separar, ¿cierto? Esto es igual a esto, ¿cierto? Y partido en n, descompuse el n, ¿cierto? Y nos queda esta expresión, ¿ya? En donde se tiene que, igualando esto a esto, la amplitud vamos a tomar como 1 sobre n, la amplitud 1 sobre n, y por definición la amplitud del intervalo es b menos a partido en n pedacitos iguales, ¿cierto? Ya tengo esa ecuación, ¿ya? Listo. S, 1 sobre n es igual a esta amplitud, y por definición es esto. El x sub y por definición, que es igual al primer elemento, ¿cierto?, del intervalo, más y veces la amplitud del intervalo, ¿vale? Y esto solamente estamos recordando definiciones de suma de Riemann, ¿vale? Y la imagen del nodo, ¿cierto?, nos quedó que era igual a esto, ¿vale? Solamente nos quedó igual a esto porque separamos, ¿vale? La imagen de esto es y sobre n, en este caso específico. De eso, ¿qué obtenemos? Obtenemos, ¿cierto? Aquí despejando, b menos a es igual a n sobre n, y eso es igual a 1. Entonces, el intervalo de integración b menos a va a tener amplitud 1. De toda la integración, desde a hasta b, va a ser de tamaño 1. En donde, de esta información, ¿ya? Yo obtengo que a, el x sub y va a ser igual a más y veces b menos a partido en n. Entonces, vamos a comenzar ese intervalo, ¿ya?, por comodidad, desde a es igual 0 hasta b es igual 1. Y eso me da entonces esa diferencia de 1, ¿cierto? Tamaño b desde 0 hasta 1 tiene tamaño 1. ¿Ya? Siempre ocupo lo más cómodo, lo más fácil, ¿vale? Y reemplazando acá, esto es 0, esto es 1 menos 0, ¿ya? Entonces, x sub y, ¿cierto?, va a ser 0 más y por 1 menos 0 partido en n, va a ser y partido en n o y por 1 sobre n, ¿ya? Entonces, y va a ser exactamente lo mismo que este f de x sub y partido en n. Entonces tengo que el x sub y va a ser igual a la imagen de ese intervalo, y eso es y sobre n. Simple, no se ve tan simple. Vamos a ver más ejemplos que sean más simples, y como conclusión de aquí obtenemos que nuestra integral definida está dada por del intervalo de hasta b, que va de 0 hasta 1, de nuestra función y sobre n, ¿ya? Pero y sobre n era nuestra función x, por tanto el este f de x sub y, o el f de x, va a ser un x solamente. Y por notación se le agrega, ¿cierto?, el tamaño del intervalo, ¿cierto?, o mi delta x. ¿Ya? Esto se le va a llamar delta x. Y delta x, ¿cierto?, el menos a es un dx, ¿vale? Bien, eso es. Entonces, esta sumatoria Riemann corresponde a esta integral definida.
Vamos a ver más ejemplos para poder terminar. Recordemos que, bueno, aquí lo puse súper general para no hacer tanta anotación. La integral definida se define como el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de las imágenes por el delta x, ¿ya? O la amplitud del intervalo, que se define como delta x, ¿ya? Donde tengo que mi delta x es la amplitud del intervalo en una partición regular, que está por esta expresión, ¿cierto? La amplitud de cada subintervalo. B menos a sobre n nos da nuestro delta x, que es la amplitud de cada subintervalo. X sub i, por definición, era el comienzo del intervalo más un i veces la amplitud de cada subintervalo, ¿ya? Con esa información vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a calcular, vamos a llevar esta sumatoria de Riemann a una integral definida. Bien, por como ya hacemos la partición de 0 a 1, ¿ya? Así tengo que mi delta x va a ser el tamaño del intervalo desde 0 hasta 1, bueno, 1 menos 0, 1, ¿vale? Dividido en n pedacitos iguales, y por lo tanto mi x sub i va a ser desde 0, bueno, 0, desde a vale 0, hasta i veces la amplitud, i veces 1 sobre n, ¿ya? Y eso nos da i sobre n, entonces x sub i es i sobre n. Entonces, reemplazando, ¿ya? Tengo que darle esta forma, tengo que darle, ¿cierto?, una forma en expresiones de 1 sobre n y en expresión de i sobre n, ¿ya? Porque mi x sub i, recuerda que esto se va a llevar a una función, ¿vale? Esto va a ser una función, pero la función, ¿qué tengo? No tengo i sobre n, ¿qué tengo? Bueno, tengo un diferencial de x, ¿ya? Que en este caso es lo que está afuera, y tengo una x sub i. Y x sub i, entonces, tiene esta forma, i sobre n. Aquí no tengo ninguna de esas formas, entonces tengo que darle esa forma. ¿Cómo hago eso? Bueno, es dividiendo toda esta expresión por n, o multiplicando por 1 sobre n, ¿cierto? Que sería como multiplicar por 1, porque multiplico por 1 sobre n el numerador y el denominador, nos queda n dividido en n, 1, n dividido en n, 1, i dividido en n y d dividido en n. Y aquí nos quedan unos, que son constantes, ¿cierto? Y i sobre n, que es justamente mi x sub i. Ahora yo puedo reemplazar. ¿Cuál sería mi función? 1, 1 más i sobre n, pero i sobre n es mi x de la función, x sub i. Y 1 sobre n, ¿qué es eso? 1 sobre n es mi delta x. Y ahí está mi integral, ¿vale? Desde 0 hasta 1. Otro ejemplo, recordemos nuevamente que la partición regular está dada por límite de cuando n tiende a infinito de la sumatoria de la amplitud o de la f evaluada en x sub i por un delta x. Delta x es la amplitud del intervalo regular. X sub i va a ser mi a más i veces la amplitud del intervalo. Ya, y terminando ya con esto, tengo entonces que la sumatoria de Riemann, ¿cierto? Mi ejercicio, tengo que darle esta forma, tengo que darle, ¿cierto? Bueno, esto es el logaritmo natural de esta expresión. Entonces la función va a ser logaritmo natural, ¿ya? Pero debo darle una forma al x sub i de acuerdo a esta información. Hacemos igual la partición de 0 a 1, por simplicidad, ¿cierto? Y nos damos cuenta que la función ahora es un logaritmo natural, ¿ya? Y también nos damos cuenta que ya como está despejado esto que está afuera, ¿cierto? Eso va a ser mi dx, mi delta x, 5 sobre n, ¿ya? Y eso va a ser igual a ¿qué? Eso es igual, ¿cierto? Bueno, aquí le dimos inmediatamente esa información. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a tomar igual como mi xy. Supongamos que el logaritmo natural de x, todo esto toma la posición de x. Entonces, x sub i va a ser a en este caso va a ser 2, más i veces la amplitud del intervalo que es 5 sobre n, ¿ya? Siempre tenemos que fijarnos las formas de esta cuestión, de este asunto, disculpen. Y en este caso, como aquí sí, 2 va a ser mi a, entonces esto va a ser b menos 2, ¿ya? Más i veces 5 sobre n. 5 sobre n es el delta x. De acá, entonces, tengo que b menos 2 tiene que ser 5. Por lo tanto, b es igual a 7 y ya vale 2. Ya tengo mi intervalo de integración. Y por lo tanto, ya tengo mi integral. ¿ya? Integral, ¿cierto? Va de 2 hasta 7.
¿cierto? Porque A vale 2, B vale 7, ¿ya? Del logaritmo natural y todo esto le dimos la forma de X, ¿ya? X sub y le dimos toda esa forma por definición de suma de Riemann y porque se acoplaba bien a esta forma. Bien, ahí está. Igual véanlo con más calma, ¿cierto? Para poder, pueden volver a realizarlo también ustedes, ¿ya? Y por último, ya, esto es lo más fácil que hay del mundo mundial. ¿Cómo hacer un ejemplo? Ya llevamos de una serie, ¿cierto? A una integral. ¿Cómo resolver una integral definida? Las integrales anteriores que habíamos resuelto eran integrales indefinidas. ¿Por qué? Porque no tenía una definición de un intervalo de una cota hasta otra cota. Es decir, no están definidos en intervalo. En este caso sí, ¿ya? Se llaman integrales definidas. Bueno, se hacen exactamente igual. La integral de seno es menos coseno, pero ahora se evalúa desde 0 hasta pi medio, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Evaluamos esta función en pi medio y le restamos la evaluación en 0, así. Entonces nos quedaría menos coseno evaluado en pi medios, menos, le restamos, ¿cierto? Esta función menos coseno evaluado en 0, ¿ya? Coseno en pi medios, bueno, coseno en pi medios sabemos que es, si no me recuerdo, 0, ¿cierto? Y coseno de 0 es 1. 0 menos 1, 0 más 1. Y eso es 1. Entonces esta integral vale 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el área que hay bajo esta curva seno de x, desde 0 hasta pi medio, vale 1. Una unidad al cuadrado, lo que sea. Ese es el área bajo la curva. Esa es una aplicación de la integral definida. Sabemos calcular su valor y lo interpretamos como el área bajo esa curva. Vamos a ver otro ejemplo. Recordemos que la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, si quiero resolver este ejemplo, entonces esto sería la integral de x a la cuarta sobre 4, evaluado desde 0 hasta 1. Bueno, evalúo esta función en 1 y le resto su evaluación en 0. Así, 1 a la cuarta es 1 sobre 4, un cuarto, menos la misma función evaluada en 0. 0 elevado a 4 es 0, partido en 4, 0. Entonces, esto es 0. Esto nos da un cuarto. Entonces, esta integral vale un cuarto. Quiere decir que, el área de esta función desde 0 hasta 1 es un cuarto. Unidad de medida al cuadrado, o centímetro cuadrado, no sé. ¿Eh? Justamente eso es lo que acabamos de encontrar y demostrar. Y bueno, eso ya sería en la clase de hoy. ¿Ya? Observación, si por algún motivo cambiamos de variable de integración, ya usamos sustitución y cambiamos de variable de integración, los límites de integración cambian, así que no evaluamos los límites de integración hasta volver a la variable original. ¿Ya? Ese es un consejo, ¿cierto? Cuando hacemos sustitución, no evaluamos estos límites de integración hasta volver a la variable original, ¿vale? A esto me quedó sobrando, eso tengo que eliminarlo. Y resumen y conclusiones. Definimos y resolvimos sumas de Riemann, ¿ya? ¿Cierto? Inferior y superior, se lo conocen como suma de Riemann. Definimos una integral a partir de una suma de Riemann, ¿ya? Resolvimos algunas integrales definidas. Y eso hicimos, ¿vale? Esa es la clase de hoy. ¿Cierto? Sé que fue harto contenido, harta materia, pero ya con esto ya estamos más despejados, entonces para poder ya irnos entusiasmando. ¿Hay alguna consulta, duda? ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, lo subiré inmediatamente al PDF ya. Bueno, vamos a dejar de grabar entonces, que esté muy bien.